Son las 6:53. Nuestro cordial saludo para nuestro invitado. Nos anticipamos con unos minutos a la hora habitual porque también tiene otras entrevistas el doctor Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, a quien saludamos vía telemática aquí en OMC Noticias. Orlando Murillo lo saluda, doctor, buen día, ¿cómo está? Mi querido Orlando, buen día, un gran abrazo a la distancia para ti y un saludo para la audiencia de OMC Noticias. No celebramos el triunfo, pero al menos el empate sí nos vale, doctor. Y mira, creo que vimos a un Ecuador bastante sólido en la defensa, débil en el ataque, producto de la ausencia de sus tradicionales goleadores, pero el resultado, me atrevo a decir, nos deja tranquilos y con un pasito más cerca de lo que significa la clasificación directa, al menos directa, que es importante, al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del próximo año. No nos olvidemos que también importan los resultados de los otros y pues si bien el día de ayer Paraguay presentaba casi que una opción de golear a Uruguay por lo tempranero de su primer gol, apenas le pudo ganar 2-0. Eso nos ayudaba porque los dos están, como ustedes saben, en directa competencia con Ecuador dentro de la tabla de posiciones. Ajá. Bueno, finalmente el resultado, que también hubiera esperado sea más abultado, pero que finalmente fue el que se soñaba, por decirlo de alguna manera, desde el sur, es el 1-0 de Argentina sobre Chile, que deja ahora sí total y absolutamente eliminado al equipo chileno de cualquier posibilidad, diría yo, del Mundial del próximo año. Y con ello Argentina prácticamente está clasificado, ¿no? Argentina ya clasificó que nadie lo va a alcanzar. No, y Argentina ya clasificó Orlando en fechas previas, incluso forma parte ya de esa lista de los 10 clasificados al Mundial del próximo año, y más bien lo simpático de estas fechas FIFA que se están jugando en las últimas horas es que hemos tenido ya clasificados sin precedentes al Mundial de 2026, particularmente a la zona de Asia, porque han clasificado tanto Uzbekistán, que no tiene participaciones, como Jordania. Así es que mira que tenemos dos países que nunca los hemos visto en un Mundial y que estarán ahí en 2026 peleando por ver al menos si superan la primera etapa de eliminación. Muy bien, doctor. Veamos ahora cómo está el partido acá en Ecuador, a lo interno, a lo político. Parecería ser que el candidato, el joven mandatario va también adelante, sobre todo con sus proyectos urgentes que está enviando a la Asamblea. Ya para mañana se ha establecido la convocatoria para tratar el primer proyecto que envió para desbaratar, ¿verdad?, las economías de estas bandas delictivas. ¿Cómo usted analiza el tema? ¿Hay incursión de ilegalidades, de inconstitucionalidades, o se ha logrado al menos corregir en parte aquello que en el inicio se daba? A ver, mira, yo creo que acá con este tipo de proyectos, Orlando, hay que ser muy cauto, porque como tú bien sabes, juega mucho la mañosería política. Me refiero a los proyectos urgentes en materia económica. ¿Por qué digo esto? Porque si el día de mañana no hay los votos o se ve que no hay los votos para aprobar el informe que ya está listo, que se aprobó hace pocas horas para segundo debate, podría ser que simplemente se clausure la sesión y se deje que el proyecto original pase por el Ministerio de la Ley. Ahora, el proyecto original, y nosotros efectivamente lo alertamos, tiene varias inconstitucionalidades, tiene riesgos y amenazas a la vigencia plena de derechos y libertades fundamentales, y no me refiero, como algunos han tratado de posicionar en su mensaje, a los derechos de los delincuentes, ni mucho menos, no, derechos que tenemos todos. Creo que hay que prestarle mucha atención a ese tema. La Asamblea ha avanzado, me atrevo a decir positivamente, corrigiendo algunos asuntos. Prueba de ello es que el informe, hasta donde tengo entendido, fue aprobado por unanimidad dentro de la comisión que lo trata. Justamente eso le iba a acotar, porque de lo que conozco también de primera mano ahora que me levanté temprano, los 10 integrantes de la comisión, incluyendo los correístas, han votado por el proyecto. De tal suerte que habrá que ver cómo se va a dar el manejo, como bien lo dice, en la sesión de mañana, a efectos de tener la mayoría de votos para aprobar este importante proyecto de ley. Así es. ¿Está corregido como está, doctor? ¿Hay algún aviso también de que no está cumpliendo con alguna normativa?
Mira, yo quiero esperar a ver el informe, no me quiero adelantar, Orlando, creo que aquí hay que ser muy cautos, porque a veces el diablo está en los detalles, como se dice, ¿no? Entonces creo que es positivo, de nuevo, aunque obviamente el voto estrictamente correísta ya había estado alineado, que es el de Sergio Peña, que incluso ya no forma parte de la Revolución Ciudadana, y hay que esperar y ver. Yo creo y aspiro a que la Asamblea Nacional haya hecho lo que correspondía, me refiero particularmente a la Comisión de Desarrollo Económico, de corregir barbaridades que estaban incluidas en el proyecto de ley, que hubieran además motivado acciones de inconstitucionalidad inmediatas con solicitudes de efecto de suspensión de la norma. Entonces creo que hay que esperar y ver. No vaya a ser incluso, como te digo, que ante el riesgo de no tener los 77 votos que se necesita, el señor Olsen, que no ha sido muy ducho en el manejo de sesiones legislativas, simplemente clausure la sesión y deje que las cosas pasen por el Ministerio de la Ley. Estamos en cuenta regresiva, faltan pocos días, así es que creo que lo más oportuno es esperar y ver. Una de las cosas que también se dijo cuando se presentó el proyecto es que no abarcaba netamente el tema económico, tal cual fue la presentación y el título que tenía el proyecto, sino que abarcaba también otras reformas de tipo penal. Por ejemplo, se ha aprobado, de acuerdo que la información última que tengo, que se incrementa de 22 a 26 años la pena para delitos relacionados con el sector hidrocarburífero, aquel que trafica, que entrega combustible a los narcotraficantes, que roba, ¿verdad?, a través de chuparle al oleoducto estos productos limpios. Está copando también esta parte del tema legal. ¿No daría lugar luego para alguna acción contraria a la aprobación? Mira, partamos del hecho real de que este no es un proyecto total y absolutamente económico urgente. Ajá. No obstante, la calificación a cargo de un CAL controlado absolutamente por el Ejecutivo dio paso a la discusión sin observaciones. Que esto pueda, sí, generar acciones de inconstitucionalidad, es probable, no quiero yo darlo por sentado, pero es probable, y en ese sentido creo que lo más sensato es, como digo, esperar a ver el resultado final. No vaya a ser, mi querido Orlando, que como te menciono, se suspenda la sesión y el proyecto original entre por el Ministerio de la Ley. Y lo que menos preocupe a la ciudadanía sea la unidad de materia de este tipo de proyectos, sino más bien su contenido en específico. Se modificó también el tema del indulto, que el presidente lo había puesto en el proyecto como previo. Y que era una barbaridad. Y que era una barbaridad, Orlando. No podía anticiparse algo que no estaba dado, ¿no? O sea, y que viola además la presunción de inocencia, ¿no? Yo tengo que indultar a alguien que ha sido sentenciado por el cometimiento de un delito. Si yo a medio camino lo estoy indultando o preindultando, estoy violando su presunción de inocencia. Y hasta que no haya una decisión en firme de autoridad judicial, se presume que la persona procesada es inocente. Entonces, ahí, tratando incluso de desnaturalizar figuras jurídicas básicas, no se va a lograr un buen resultado. Qué bueno que se corrija, insisto, qué bueno que se arreglen ciertos detalles, veamos cuál es el resultado final y pues que todo sea para bien del país, que esto no sea simplemente parte de ese discurso demagógico, populista que ya hemos visto en el último tiempo, sino que viabilice acciones concretas para reducir la situación de inseguridad. No te olvides, Orlando, que ya se dijo aquí, pues, necesitamos una ley de recuperación de activos. Se aprobó la ley y no se ha recuperado nada. O se nos dijo, necesitamos cambiar la Constitución para el tema de la extradición, que es la herramienta poderosa para viabilizar las cosas, y el único que hemos extraditado es un violador de menores a los Estados Unidos. Entonces, yo creo que acá, incluso aprobada la norma, hay que ser cautos en cuanto a sus expectativas y desde el primer momento de su vigencia empezar a demandar acciones concretas del gobierno para reducir este ambiente ya de total inseguridad que se vive en el país. Usted lo dice bien, doctor, porque no obstante que la ciudadanía y muchos no conocemos la materia eminentemente legal, esto de la diversidad de materias en un mismo tema, por ejemplo, la gente sí apoya el que haya un cambio legal a efecto de disminuir esa inseguridad que tenemos. Pero también la gente dice, y bueno, el presidente nos comenzó a mocionar en su campaña electoral una nueva constituyente, ¿verdad? Y que luego decidió ir más bien por la vía de la Asamblea a reformas profundas a la actual Constitución. Y hasta ahora vemos que
auténticamente hay un cuerpo de reformas capaz de que permitan, por ejemplo, en materia económica, el ingreso, el acceso o la inversión del sector privado en áreas estratégicas del país. Allí, ¿cómo usted analiza la situación? ¿Fue también una propuesta de campaña o qué está ocurriendo? Y si es necesario aquellas reformas, doctor. Mira, yo creo que no son suficientes las reformas planteadas. Del segundo proyecto incluso que se está presentando al país, que regula ciertos temas vinculados a la contratación pública, tiene más cuestiones positivas que negativas, lo hemos mencionado y nos ratificamos en ello, también tiene que ser pulido, pero no basta, porque mira, o sea, que tú puedes tener las mejores leyes, Orlando, puedes tener en este momento la aprobación de los dos proyectos del Ejecutivo, que por ejemplo un inversionista no va a venir al país por esos proyectos de ley si escucha a la ministra de Economía y Finanzas dar declaraciones de que están nuevamente evaluando una reforma tributaria. La inestabilidad tributaria es una de las principales causas por las que un inversionista no viene a Ecuador. Porque en Colombia, porque en Perú sabe claramente las reglas de juego tributarias a las que se somete desde el primer momento, que no le van a cambiar a medio camino, que no le van a cambiar todos los años. La seguridad jurídica también es fundamental, y no solo en el hecho de que el gobierno cuente con herramientas para perseguir el cometimiento de delitos, sino con seguridad jurídica vinculada, por ejemplo, a la administración de justicia. Si no tenemos jueces independientes, si no depuramos el sector judicial, si no tenemos policía y fuerzas armadas realmente honestas, íntegras, transparentes, se lo piensan dos veces antes de venir los inversionistas. Entonces, el trabajo para lograr eso que se dijo en el discurso y que es realizable, hay que decirlo, va mucho más allá de simplemente la presentación de proyectos de ley. Creo que Ecuador, al igual que muchos países de América Latina, Orlando, cree que el problema está en las normas. Y el problema no está en tener más o menos normas o en cambiar y tener más o menos artículos. Está en la aplicación de la norma, en la ejecución de lo que dice la norma y sobre todo en la estabilidad y garantía, en la seguridad jurídica y en la actuación de las autoridades. ¿Cómo hacer en el tema de la justicia, donde no solamente hay que brindarle una seguridad jurídica al inversionista, sino al ciudadano común y corriente de aquí del país? Porque también estamos viendo cómo los esfuerzos de la policía, de los militares, que atrapan a delincuentes, los jueces tranquilamente los dejan en libertad. Pero es que mira, yo también creo que hay que empezar a desmitificar esas cuestiones, mi querido Orlando, porque, por ejemplo, hay jueces que dejan en libertad, lamentablemente, a personas que han sido detenidas, no por el hecho de que sean malos jueces, no por el hecho de que sean jueces corruptos, sino más bien porque un pasito antes se hicieron malas cosas. Detenciones mal hechas por la Policía Nacional, acusaciones y formulaciones de cargos mal hechas por la Fiscalía. Ahí hay que empezar a ver qué es lo que está pasando. Entonces, no es solo un asunto de jueces, por eso yo hablo del sector judicial. Y en el sector judicial tampoco únicamente hay que hablar de jueces y fiscales, porque como tú sabes, la fuerza del orden también interviene para ciertas acciones complementarias. Entonces, hay que empezar a trabajar en la depuración. Mira, el Consejo de la Judicatura ha dado algunos pasos interesantes, me atrevo a decir, respecto de ciertos casos que han sido públicos, notorios, evidentes. Incluso, mira, el día de ayer se conoció de que en esta sesión del Consejo de la Judicatura se destituyó a 2 jueces que estaban siendo procesados en el caso Purga. En buena hora por ello, pero no hay que quedarnos simplemente en eso, Orlando, porque en todos los niveles, en todo tipo de jueces, están ya infiltrados los grupos de delincuencia organizada. No solo se trata de la materia penal, se trata de todos los niveles, porque también ahí hay otros que están haciendo y deshaciendo con cuestiones vinculadas después a procesos administrativos, a propósito de la presencia del crimen organizado en la contratación pública, o hasta en temas civiles, para encargarse de compras, ventas y juicios raros respecto de bienes de las personas. Entonces, yo creo que hay que prestarle, como he mencionado, mucha atención al sector judicial y dar pasos en firme para lo que significa la evaluación de jueces y fiscales, que es una tarea pendiente, y la depuración inmediata de aquellas personas que tengan vínculos y que han sido, además de esos vínculos, establecidos con este tipo de agrupaciones. Ahora, dentro de estas reformas, dentro de estos proyectos que el Ejecutivo está enviando a la Asamblea con carácter urgente, no vemos, por ejemplo, que se refuerce a la UAFE, porque tras la detención de los familiares de Fito, del hermano,
de la mujer, de la otra amiga que tenía, vemos cómo se han movido decenas de millones de dólares en adquirir vivienda, adquirir vehículos y también depósitos importantes en el sistema financiero. ¿Qué pasó con la UAFE, por ejemplo? Mira, partamos de una cuestión que me parece a mí fundamental. Recordarás que hace algunos meses en la Asamblea Nacional se produjo una pugna a propósito de la forma de designación de la autoridad de la UAFE. Ajá. Un veto presentado a destiempo con una acción de inconstitucionalidad y la intervención de la Corte Constitucional hizo que la forma de designar a la cabeza de esta unidad de análisis financiero y económico sea diferente a la que habitualmente teníamos en mente. Ya no es una designación directa del presidente. Hasta donde tengo entendido, y espero que no hayan cambiado las cosas de forma rara, ahora le corresponde al presidente, así como lo hizo con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, enviar una terna a la Asamblea Nacional de la cual se escogerá a quien encabece esta institución. Pero desde hace varios meses esta institución además está en manos de una persona que, aunque algunos no lo quieran ver, tiene un claro conflicto de interés, porque no puede ser ni debe ser ministro de Estado y cabeza de la UAFE al mismo tiempo. El señor que encabeza la Secretaría de Integridad también encabeza la UAFE. Está en condiciones óptimas de, con independencia total, por ejemplo, vigilar cualquier cuestión que esté relacionada con sus compañeros de gabinete. Eso creo que hay que tenerlo en cuenta. No se diga el hecho de que esta persona, como varios medios de comunicación han señalado, maneja 8 cargos distintos en varias instituciones sin prestarle la atención debida pues a aquello que realmente importa. Imagínate tú lo que es tener a tu cargo solo 3 de esas 8. Ajá. Que ya te dan un esfuerzo grande. CERCOP, la Secretaría de Integridad y la UAFE. Mi mamá me decía 7 oficios, 14 necesidades, no es lo óptimo. Tratar de ser un pulpo que copte todo tampoco. Zapatero a tus zapatos, dedícate a lo que corresponde, a un solo cargo a tiempo completo y punto. Ojalá eso también sea motivo de una reflexión profunda por parte del presidente Noboa, y si bien el señor al que hago mención es de su total y absoluta confianza y me parece excelente, pueda asignarle funciones específicas para que haga su trabajo por el bien del país. Ahora, el presidente de la República también ha dispuesto auditorías a varias empresas públicas. ¿Vamos a sacar auténticamente provecho de aquello? Porque esto de las auditorías ya se ha dado en épocas pasadas. Y Petroecuador sabemos que no tiene una contabilidad. No sabemos qué pasa en otras empresas que son importantísimas a nivel público, ¿verdad? Por ejemplo, Flopec no se las ha incluido y es una importante empresa pública. Pero a ver, Orlando, el anuncio de auditorías no es nuevo. La vocera presidencial, quien además solo se presentó hace 4 días y no ha vuelto a aparecer, habló de auditorías a Petroecuador, a CENEL, a CELEC, a cargo no de cualquier empresa auditora. Se habló de Deloitte, se habló de Ernst & Young, se habló de PwC, creo que son además empresas auditoras reconocidas a nivel mundial, lo cual no es un tema menor. Pero lo más importante en este caso es que esas auditorías den resultado, ¿no? Que no sean simplemente un informe que engrose la larga lista de informes que ya han sido presentados. Incluso, mira, si tú te acuerdas, hace poco tiempo, a propósito de los compromisos de Ecuador asumidos con los multilaterales, Fondo Monetario, BID, se hablaba de las auditorías de Petroecuador, que ya estaban encaminadas, que ya estaban contactadas, que ya estaban incluso en algunos casos contratadas, pero que no avanzaron. Entonces, estas instituciones que además evidencian una vez más que el Estado no debe ser empresario, es pésimo administrador de empresas. Ajá. Simplemente tienen que dar paso a acciones concretas de mejora para dar algún tipo de resultado en beneficio del país y no convertirse en lo que en muchos casos ha sido, en un reducto completo de corrupción, en un reducto completo de amiguismo y de malos manejos. Mira, sin irnos más lejos, Orlando, ¿qué acaba de pasar hace pocas horas en CELEC respecto del contrato de generación eléctrica de Progen? Si no es porque justamente lo conozco a profundidad y le iba a decir algo sobre el tema. Siendo el presidente de la República, que ha asumido la presidencia personalmente de esta empresa, no sé cómo los integrantes de CELEC pretenden
terminar unilateralmente el contrato con una empresa norteamericana que representa un país que es el principal socio comercial de nuestro Ecuador. Y mira, cuidado, por ahí hay algo raro, cuidado, por ahí hay algún alto funcionario beneficiándose de lo hecho, porque lo denunciado por el canal colega Teleamazonas, a propósito del gran trabajo que hace Fausto Yepes en esta materia, mira, es inaceptable, Orlando, tenernos a los ecuatorianos peloteados tantos meses desde la firma del contrato con tanta incertidumbre para terminar trayendo generadores incompatibles con el sistema nacional. Creo que se nos están burlando. De Proyen, ¿no? Hay que aclarar que no son de Proyen, es de una empresa uruguaya, ¿verdad? Vinculada. Y que allí anticiparon el billete tranquilamente. Con el caso de Proyen no anticiparon el dinero. Ellos están cobrando por lo que han trabajado y además tienen 90 días que no les dan un solo centavo, pese a que el avance de las obras son importantísimas. Pero mira, Progen y Austral son las dos empresas que ganaron millonarios contratos para enfrentar la crisis eléctrica. Dijeron que lo iban a hacer en tiempo récord, porque lo que vivimos hace unos meses fue terrible, se incumplió, se les entregó unos anticipos millonarios. Ojo, se ofreció la instalación de 49 generadores en 3 meses. Y estamos varados con el tema. Y ahora resulta, como digo, que parte de esto es incompatible, que parte de esto no funciona, que se han demorado prácticamente un año. Entonces, de nuevo, ¿y por qué traemos a colación este tema, Orlando y Mauricio, queridos amigos? Por el hecho de que quien está de por medio es precisamente una de estas empresas públicas que se ha anunciado serán objeto de auditoría. Y creo que eso es fundamental. Y no solo, además, la auditoría propiamente dicha de estas importantes empresas auditoras antes mencionadas, sino también de la Contraloría General del Estado, Orlando. Claro. Como tú sabes, tiene mucho que ver porque estamos hablando de recursos que nos pertenecen a los ecuatorianos. De acuerdo. En el caso de Progen, si bien es cierto, se firmó en agosto, a inicios de agosto, el contrato. Hace un año. Los documentos se los entregan en septiembre. Y ellos, mientras notarizan toda esa documentación, se les tomó otro tiempo. Y ahí hubieron problemas después problemas de huracanes, problemas de embarques, por los problemas de los puertos, huelga de los puertos en Estados Unidos, una serie de situaciones y trabas que han venido manteniendo por los funcionarios de SELEC. Yo le pongo un caso, y el caso lo conozco. Proyen le vende el megavatio a SELEC en menos de $1 millón, mientras SELEC lo cobra generalmente a través de los contratos que hace con esta empresa uruguaya en $1.300.000. Hay una diferencia de $300.000. Si en 150 megavatios que Proyen está vendiéndole al Estado, hay un recurso importantísimo que los funcionarios de SELEC o dejan de percibir o permiten que el Estado ecuatoriano no lo ahorre. Por ahí creo que viene el tema de la diferencia, que ojalá se subsane, porque las instalaciones que tiene Proyen ya instaladas aquí en Guayaquil, en Quevedo, alcanzan más del 90% de la instalación. Orlando, la historia no va a terminar ahí, porque incluso frente a esto que se ha dicho, tanto de Progen como de Austral, ya se está diciendo que pues si hay terminación unilateral, iniciarán acciones. Presentarán además acá, no sé, denuncias, demandas, tanto por la vía del arbitraje, quién sabe si por la vía de la justicia ordinaria. Ajá. No conozco el contenido de los contratos, y probablemente terminemos pagando las consecuencias nosotros, porque si hay una penalidad respecto de los incumplimientos de contrato con la empresa, ¿quién la paga? El país, pues. Claro, así es. Y pelearnos en este caso con Estados Unidos, que estamos a víspera de iniciar una conversación para un acuerdo comercial, sería terrible, ¿verdad? La última inquietud, doctor, antes de que se nos vaya, que ya tiene poco tiempo. ¿Cómo así la sociedad civil necesita organizarse para vigilar la designación del fiscal general del país? Porque el Consejo de Participación nos tenía metido el cuento que ellos designaban a gente pero pulcra, ¿verdad? Para que sean los veedores de cada proceso, y resulta que no ha sido así. Orlando, la veeduría es fundamental, pero muchas veces no basta. Mira que te lo digo yo, que con Ciudadanía y Desarrollo hemos hecho veeduría a los procesos de designación de autoridades durante los últimos 15 años. Ajá. La conclusión a la que hemos llegado después de tanto tiempo de vigilar los concursos es que lamentablemente la forma de designación en nuestro país
no es la óptima, tiene errores, ha sido politizada, se ha metido la mano a los distintos concursos y creo que sí, y de nuevo la veeduría es un ejercicio interesante, pero se puede ir un paso más allá, considerando que la Fiscalía General del Estado es una institución clave para la vigencia del Estado de Derecho, para que en el país funcionen bien las cosas, para poner fin a la impunidad, para perseguir grandes casos de corrupción. Ajá. Es que nos hemos organizado junto a otros actores de sociedad civil para hacer una comisión cívica de seguimiento, una instalación paralela de concurso, por llamarlo de alguna manera, en la que replicaremos todas y cada una de las fases que lleve a cabo el Consejo de Participación Ciudadana, para que, por ejemplo, no ocurra lo que con la Corte Constitucional, que se les pasó ver unos certificados, o que no ocurra lo que ha pasado en otros procesos de designación de fiscalía, que a discreción en las entrevistas suben y bajan los puntos para beneficiar y perjudicar las cosas. Así es que con esta comisión, que realizará un trabajo paralelo al que hace el Consejo de Participación, principalmente esperamos darle al país la ratificación de que lo que está haciendo el Consejo está bien, o la observación con datos y con sustento en tiempo real de que lo que se está haciendo busca perjudicar o beneficiar a ciertos postulantes. Confiamos sin duda que así va a ser, doctor Mauricio Alarcón Salvador, y gracias por su tiempo. Siempre es grato conversar con usted, sobre todo para la orientación de nuestra audiencia que crece. Teníamos 153 vistas de TikTok, hemos incrementado a 700 casi. Muy bien, en buena hora, Orlando, y creo que el periodismo objetivo, el periodismo que busca informar, incluso a través de estos criterios y opiniones que muchas veces sí son subjetivos y personales, debe apuntar a orientar al ciudadano, como siempre decimos, para que saque sus propias conclusiones. Así es que mil gracias siempre, Orlando, por la invitación. Es un gusto estar acá en OMS Noticias. Un buen viernes para ti, para la audiencia, y que el fin de semana sea de provecho para todos. Igual para usted, la familia y toda la familia ecuatoriana, que hubiera sido mejor si Ecuador ganaba, pero empatamos. Bien, gracias al doctor Mauricio Alarcón Salvador, director de ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, por el diálogo aquí en OMS Noticias.